El milagro de llegar a fin de mes. $500.000 para no ser pobre en la ciudad. La cola del rebusque. En vivo y en directo. Emanuel, dale. Emanuel, vamos. Carlos, querido, mirá, estamos ahora en la sección de verdulería. Unos precios, la verdad, impresionantes. ¿Hay ofertas del día? Mirá, te cuento. Papa negra, 2 kilos 300. Sí. Naranja para jugo, 360. Espinaca, los 2 paquetes, 300 pesos. Y la celta también, 2 paquetes, 200. Tremendo. Pero vamos a hablar con los protagonistas, a ver qué nos cuentan de los Dale, a ver ahora, qué pasa. Señor, ¿cómo le va? Que después Muy vamos buenos ahí a días. donde está ¿Qué Facu tal? también, ¿eh? ¿Todo bien? En orden, todo correcto. Todo en orden. ¿Qué pudo comprar hasta ahora, señor? Pan y harina de garbanzos para hacer faina. Harina de... Excelente. bueno, Escúcheme, el pan, ¿cuánto está el kilo? Es ¿Recuerda? un pan Ah, un pan lactal compró. un pan entero, sí. Sí. 500, pero 500 pesos. me descontaron por ser jubilado. Sí, 2 kilos 300 la papa y está el pan, mirá. Perfecto. ¿Cuánto el pan? ¿Sabes, Carlos, que el kilo de pan está 400 pesos? Barato. Pero acá, como te decía antes, barato, sí. Como te decía antes. Ah, y hay una promo, me olvidaba, hay una promo, 1 kilo de pan y una docena de facturas, 1.000 pesos. Un La kilo verdad, de pan. No existe. 1 kilo de pan y Un una kilo de docena de pan. facturas, 1.000 pesos. 1.000 pesos, exactamente. Esa es la cola del rebusque, ahí está Mirá, vos la vas a mirá, comprar, es más casi seguro nos ahora, vamos. Mirá, casi nos vamos con el changuito, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Sí. Mirá, sí, acá la frutillita del postre es la A ver. carnicería. No para de llegar gente. Mirá, vamos para allá y vamos a ver qué nos cuentan acá. Che, mirá, igual el sábado me parece que está para un asado, ¿eh? No sé qué opinás vos, Sí. pero con estos precios, a ver. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? No, gracias. ¿Cómo te va? No, muchas ¿Todo bien? gracias. Bueno, por acá. Cuénteme, ¿qué pudo comprar? Todavía nada. Todavía nada. De lo que Con ve de los muchas precios. expectativas. Mucha expectativa. ¿Qué Sí. le llamó la atención? No sé porque como los precios no hay control de nada, uno paga un poco más barato parece. ¿Un poco más barato con el barrio? Podrían estar un poco más baratos. El asado 1.400, eso llama la atención. Hace muchísimo que no como asado, por eso. ¿Cuánto hace? Hace mucho que no como asado. Hace mucho. Hace mucho. Sí, Bueno, muchas gracias. Vamos con más gente por acá a ver si... Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? A ver, Bien. contame. No, estaría bueno que en vez de tantos locales como hicieron, se preocupen por la seguridad del lugar, porque También, es una vergüenza, también. no puedes salir que te Está roban. bien. Está bueno que haya un local, pero que se preocupen Bien. más por la seguridad de todos. Emma, Bueno, muchas Emma, gracias. Sí, Carlos. Que vos estabas ahí, estabas hablando con respecto a lo que está, la carne, el pollo, la papa, el pan, ¿sí? Dabas algunas referencias con respecto a esto. Sin embargo, la otra imagen Sí. tiene que ver con las ollas vacías. Estas ollas vacías, esto que estamos viendo acá, son ollas vacías, Chipi. Estas ollas vacías hay que llenarlas. ¿Quién las tiene que llenar y cómo? Lo lógico sería que esas ollas estén llenas con el salario y el ingreso que cada Sí. persona recibe. La Sí. realidad Sí. es que eso no es así y que hay un incremento del sector de la población que tiene que alimentarse en los comedores populares Sí. y también el incremento de los chicos que en los colegios piden el servicio alimentario De comida. escolar. Muchos Entonces, chicos van al colegio a comer también. No, pero vos tenés el problema que como crece la demanda, hay una inscripción que se hace a comienzo de año que es menor lo que pide. Entonces, cuando llega, esto te lo cuentan muchos docentes, Sí. que llegan y no saben cómo tratar la situación, porque los pibes demandan, lo que llega al colegio es poco, llega a veces a algunos colegios en vianda, a otros colegios que tienen comedor, pero es absolutamente insuficiente para un crecimiento de la demanda alimentaria que hay. Entonces, por todos lados, vos ves que acá es evidente que hay algo que no cierra, que el ajuste brutal que estamos viviendo en el Sí, país, que está sí. aplicando el gobierno, y la Bien. oposición todavía te dice más ajuste y seguir esclavizados a lo O sea, que vamos dice el para FMI. peor, decís vos. Mira, cuando uno escucha los planes que dicen, Sí. hoy incluso el presidente hablaba de la ilegalidad de la deuda, ¿no? Por Lo el dijo, informe. sí, un tuit de la y- legalidad de la deuda. Lo dijo tanto Alberto como Cristina y dos tuits diferentes. Sí. Pero háganse cargo. Ustedes reconocieron la deuda que dejó Macri. ¿Por qué aceptaron una deuda que es una estafa, que Pero es ilegal? Es ilegal. La Bueno, deuda es ilegal. Sí, es ilegal, pero ahí la estamos pagando, la está pagando el pueblo. Esto que estamos viendo ahí, las ollas vacías. Sí, el eso resultado lo de la estamos deuda, viendo. el resultado de la deuda, el ajuste que se aplica para pagar la deuda a la mano del FMI. ¿Y quién aplica ese ajuste?
ajuste? El gobierno. Bueno, entonces háganse cargo, porque muy bien, yo mando tweets, pero después aplico la política que deviene de aceptar la estafa del endeudamiento de Macri. Pero muchas veces hablan también de lo que hablábamos el otro día, la dolarización de la economía. Para algunos una propuesta tiene que ver con la dolarización. Mientras tanto vemos las ollas vacías y del otro lugar lo que estamos viendo son personas que dicen, bueno, yo puedo comprar un kilo de carne, me da. Pero una señora decía, hace mucho que no como un asado. ¿Qué es lo que va a pasar con respecto, Miguel, a los precios? Si va a haber alguna modificación o va a estar como hasta ahora. Los últimos, te diría que las últimas medidas económicas están vinculadas a controlar los comercios de cercanía y medidas que impuso el ministro de Economía, Sergio Massa, en el mercado central. Hasta ahora no hay medidas posteriores a esas. Lo que se espera es que todas estas acciones puedan llevar a que empiece a bajar, por lo menos paulatinamente, la inflación. La principal preocupación del gobierno, ya empieza vos, fíjate Carlos, que es bajar un poco la inflación. El nivel de pobreza que hay en el corto plazo no se puede bajar. ¿Qué se puede llegar a lograr? Disminuir un poco la inflación, podrían llegar a aumentar los planes sociales, o aumentar la cantidad de alimentos, sobre todo, no el número de planes. Y además lo que pueden llegar a hacer es ver si en gestión muestran medidas distintas a las que propone Patricia Bullrich, Javier Milei, que son medidas muy distintas desde otro lado. Bien, no se llenan las ollas, la imagen de la derecha, en el medio, todo lo que fue hoy, la concentración frente al Ministerio de Desarrollo Social. Y a la izquierda algunas personas que están tratando de decir, bueno, yo me puedo dar un gustito, pero ojo, hasta ahí nomás. En tanto, vienen las propuestas, por ejemplo, de Javier Milei. Javier Milei dice dolarización de la economía. ¿Es posible, Chipi? Posible es, el problema son las consecuencias. Las consecuencias hoy de una dolarización de la economía sería una depreciación muy fuerte del salario, por el nivel al que se dolarizaría, y además hay que preguntarle algo muy sencillo a Milei. ¿Cuándo entró en crisis terminal el régimen de la convertibilidad? Que era una cuasi dolarización, ¿no? Por ley, un peso, un dólar, no se podía tocar. Cuando devalúa Brasil. O sea, cuando vos tenés una economía como la Argentina, que una parte muy importante de sus exportaciones van a Brasil, si ese país te devalúa su moneda respecto del dólar, tus precios se encarecen brutalmente. Eso fue uno de los elementos centrales para la crisis terminal de la convertibilidad. Bien. Entonces, si dolarizarían, la pregunta que he visto que todavía no le hicieron a Milei es, che, si te devalúan todos los países que te rodean, ¿qué haces? ¿A quién le vendés? No tiene respuesta. Entonces, no tener política monetaria significa que vos estás atado a una economía con un ritmo muy diferente. Estás atado al resto, a todos los países. Estás atado a la economía norteamericana, que tiene un movimiento de depreciación y revaluación del dólar, que no tiene que ver con los ritmos de la economía argentina. ¿Está bien? Entonces, pero insisto, lo primero, sería un golpe brutal al salario. Si vos hoy cobras $200, cobraría 50. Bien, eso decía Milei, pero hoy Alberto Fernández también tuiteó, más que una deuda es un delito. Se refería a lo que vos estabas contando recién. ¿Y por qué la pagás? Pará, dice, el informe de la Auditoría General de la Nación demuestra que el préstamo del Fondo Monetario Internacional tomado por Macri ha violado la ley argentina y debe ser investigado con todo el peso de la justicia. Pero también acá lo que está diciendo Alberto es que la justicia tiene que investigar. Bueno, pero él presentó en su momento una causa y a la vez aceptó pagar la estafa. Entonces hay un doble discurso verdaderamente que se choca completamente. Porque si yo digo, es una estafa todo el pueblo argentino, y después digo, no, che, muchachos, paguen toda la estafa, ¿cuál es? Entonces hay una hipocresía muy grande la del gobierno. Dice una cosa, pero hace otra. Pero esto lo que dice es que la justicia es la que tiene que determinar y tomar acción inmediata. Bueno, pero el propio gobierno, ¿por qué aceptó pagar y renegociar una deuda que es una estafa y que fue tomada ilegalmente por Argentina? A ver, cuando negoció Guzmán con el FMI, fue y le dijo, che, esto es absolutamente ilegal, ¿cómo nos quieren hacer cobrar un crédito ilegal? No, lo aceptó, negoció un poquito más, un plazo más. Vaya, marche preso, pague con el hambre del pueblo. Eso que vos planteás es una contradicción en términos políticos del Frente de Todos, pero al mismo tiempo, si el Frente de Todos está cuestionando, generando una acción en la justicia, y desde la justicia no hay absolutamente nada, no solo tienen una oposición dentro del Frente de Todos, sino que evidentemente el Poder Judicial no tiene ni siquiera un solo gesto para investigar este tipo de irregularidades que ahora la AGN plantea que son bastante groseras. ¿Pero te llama la atención, Miguel? Bueno, pero entonces, ¿qué se puede hacer? No nos llama la atención. El aparato judicial ha jugado preservando y todas las causas que han estado vinculadas con la estafa y la deuda, siempre las aceptó. Siempre evitó procesar a los que hicieron esta enorme estafa al pueblo argentino, del megacanje a la estatización de la deuda privada que hizo Cavallo.
porque esta no es la primera estafa que tenemos con la deuda externa. No, a ver, recordemos. Es una relación vieja con al el Fondo final de la Monetario. dictadura hicieron Sí. una cosa que la deuda de los privados nos la Pero pasaron pará. al Estado. Pero pará, vos hablabas de que Alberto Fernández tenía que ir a la justicia. Él dice, el informe se suma a la denuncia que presenté en 2021 a través de la Oficina Anticorrupción contra Macri y funcionarios de su gobierno, como Duhovne, Caputo, Sturzenegger y Sandleris, por defraudación y malversación de caudales públicos frenada por la jueza federal Capuchetti. Además, por mi propia indicación, el Estado se convirtió en querellante. Es lo que vos estabas diciendo. A ver, pero el gobierno lo que está aceptando es que quiere lavarse la cara de su responsabilidad diciendo es solo la justicia. Lo que dice es cierto, la jueza lo protegió. Pero y entonces vos, frente a ese hecho, ¿qué haces? Haces que todo el pueblo pague con hambre la deuda que el otro tomó y que vos decís que es una estafa. Pero hay una incoherencia absolutamente manifiesta entre una cosa y la otra. Si la deuda fue una estafa, y efectivamente fue una estafa, este ciclo de la deuda de Macri, entonces el gobierno tiene que desconocer esa estafa. Hay una doctrina en la jurisprudencia internacional, el derecho internacional, que es la deuda odiosa. Siempre Pero, desde la para- izquierda dijimos, es una deuda odiosa, no corresponde pagarla. Bien, ahora dice, ya en diciembre de 2021 el Fondo Monetario Internacional había reconocido que Cambiemos no hizo ningún control de capitales para evitar la fuga de 45.000 millones de dólares. O sea, lo que te está diciendo Alberto Fernández, Miguel, lo que está diciendo Alberto Fernández, no es casual que salga ahora con esto, no, No, con es- todo el tema de lo que tiene que ver con la deuda externa. Estas declaraciones son porque aparece un argumento más de una institución importante, que es la Auditoría General de la Nación, Sí, que describe irregularidades. Sí. Lo hizo Cristina Fernández de Kirchner planteando que esto demuestra delitos que se cometieron, ahora lo hace el presidente Alberto Fernández, y además les permite volver a discutir políticamente el tema. ¿Cuál es el rol del FMI? ¿Cuál es el rol del Poder Judicial? ¿Y quiénes son los que permitieron que esos 45.000 millones de dólares prácticamente queden en la nada? Chipi, ¿qué se supone que pasó con esa plata? A ver, una gran parte fue a fuga de capitales. Durante el gobierno de Macri es casi equivalente el nivel de formación de activos externos, fuga de capitales, de la suma de lo que entró del FMI más de la deuda privada. Es decir, entraba el dólar por una ventanilla y se Salía iba por otra. Son 45.000 millones. Lo del FMI. Lo del Fondo Pero Monetario. tenés unos 40 y pico mil más, Sí. que es la deuda con los privados, previa al acuerdo con el FMI. El acuerdo del FMI Sí, es del sí. año 2018, abril del 2018. En todo el periodo anterior de Macri, Sí. vos tenés un endeudamiento récord y a tasas muy altas con los privados, con los amigos del Messi de las finanzas, Caputo. Ahora, eso fue así y eso lo sabíamos, y cuando en el verano del año 2021 se discutió el acuerdo con el FMI, vuelvan a ver todos los discursos que hicimos de la izquierda, todos, y es esto. Bien, Y ahora- el gobierno te decía, no se puede hacer otra cosa que pagar. Nosotros veíamos recién una imagen que tenía que ver con las ollas vacías, ¿no? Y muchas personas te dicen, bueno, están hablando de la deuda, del Fondo Monetario. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el tema de lo que está diciendo Alberto Fernández con la olla vacía que veíamos recién? ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Qué tiene que ver el tuit que dijo Alberto con lo que estamos viendo ahí? Mirá, el acuerdo que firmó este gobierno con el Sí, FMI sí. tiene tres aspectos que te llevan directamente a la olla. Sí, Primero, es un acuerdo inflacionario. ¿Por qué? Es inflacionario porque te pone que vos tenés que ir devaluando el dólar más alto que la inflación, te tiene un aumento de tarifas, que son dos medidas que te empujan la inflación. Sí. Cuando se debatió el acuerdo, insisto, vuelvan, dijimos, che, es inflacionario, la pauta que dice Guzmán se va a duplicar o triplicar. ¿Qué pasó? Exactamente eso. Y además, el acuerdo con el fondo te dice que hay que rebajar las jubilaciones. Cualquier jubilado, a ver, bajar la jubilación significa, hoy ganás 70, tenés que bajar las 50. cualquier jubilada, Eso es. jubilado que nos está Bien. escuchando, Sí, dice que todavía me van a sacar más. Bueno, el FMI opina que acá es un jolgorio lo que se pagan de jubilaciones. Vos ponete en la cabeza ese burócrata que está ahí en Washington, que se gasta en un desayuno lo que cobra un jubilado, una jubilada en todo un mes, y te dice, no, che, cobrás mucho. Y lo otro que te dice, que esos planes sociales los tenés también que rebajar, que tenés que sacar 400.000 según el último informe del Staff Report. Bien. O sea que el FMI te dice que tenés que llevar la pobreza del 40 al 50. bien. O al 55, porque si vos tomás esas medidas inmediatamente, Sí. pegás un nuevo salto en el nivel de pobreza de la población. Bien, gracias Chipi por haber venido, gracias No. como siempre por estar. Ahora, Emanuel está allí tratando de ver qué es lo que pasa con respecto a aquella persona que tiene algo en el bolsillo y quiere darse un gustito, como por ejemplo un asado. Emma, todo tuyo, dale, vamos. En vivo y en directo estás, Emma. Pero pará, Emma, el milagro de llegar a fin de mes.
Esto es el milagro, $500.000 para no ser pobre en la ciudad. Para colmo, aumentan los alquileres. Ahora vamos a hablar del tema de los alquileres. En junio, 100% de aumento. Esto también lo vamos a tratar ahora. Ahora sí, Emma, todo tuyo, vamos. Dale, Carlos. A ver, mira, acá estamos con un muchacho. Escuchame. Antes me dijiste, te vi que estabas al aire y con los precios que me decías, me fui corriendo. Es espectacular. Los precios que hay acá son espectaculares. ¿Qué encontraste? Por ejemplo, el asado, 1.400 pesos, y si es carne de ternera, es espectacular. ¿Queda asado? Queda mucho asado, tenés mucho vacío, tenés carne para tirar para arriba. Sí. Bien, carne para tirar para arriba. Compré un poquito de vacío, un poquito de nalga y un poquito de cerdo. Escuchame una cosa, la milanesa, ¿frita o al horno? De nalga, espectacular. ¿Frita o al horno? Al horno. Al horno. ¿Te cuidás? Sí. Perfecto. Costó de kilo. Muchas gracias. A ver, la señora... Bien, Emma, Bueno, no ahí volvemos, sí, porque está Facu, nos llama Facu con respecto a lo que decíamos recién. Suben los alquileres 100% en junio. Facu, en vivo y en directo, ¿qué pasa con el tema de aquella persona que tiene que alquilar? ¿Cómo hace para hacer frente ante un aumento del 100%? Facu, todo tuyo, dale, vamos. Más del 100%, Carlos, los alquileres, y vamos a preguntarle a la gente si está en estas condiciones de alquilar, si puede llegar a fin de mes o no, por supuesto. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted alquila? No. ¿Llegás a fin de mes? No. No llegás a fin de mes. No. ¿Se te hace difícil? Sí, un poco difícil, sí. Bien, muchas gracias. Vamos a ver, quiero ver que alguien me diga si alquila o no alquila. Bien. Una consulta. ¿Alquilás o no alquilás? Señor, No, ¿alquila? No. ¿Y llega a fin de mes? No, ¿quién va a llegar? ¿Es imposible? Es imposible. ¿Conoce a alguien que alquila? Sí. ¿Y sabe si lo aumentaron? Sí, lo aumentaron. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a preguntarle acá al señor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Alquilás? Sí. ¿Alquilás para vivir? Sí. ¿Te aumentaron? No. ¿Cuánto pagas más o menos? 40. ¿40.000 pesos? ¿Qué es un monoambiente? Sí. ¿En qué zona? Y lejos, Moreno, por eso lado. Ah, ok. Bien. ¿Y llegás a fin de mes? Sí. ¿A qué te dedicas, se puede saber? ¿Cómo? Delivery. Ah, ok. Bien, bueno, muchas gracias. Delivery llega a fin de mes, Sí. no alquila. Sí. Vamos a ver si acá el Un monoambiente, muchacho alquila usted. 40.000 pesos. Ya lo dije, ¿Le un aumentaron? monoambiente 40.000. Hace 15 días, sí. Hace 15 días le aumentaron al señor. ¿Cuánto está pagando? ¿Cuánto pagaba antes y cuánto paga ahora? 45, ¿Y ahora? 52. ¿Llegás a fin de mes? Y no alcanza. Lo que gano es poca plata, pero bueno. ¿Te dijeron si te van a volver a aumentar el alquiler No, todavía no dijeron nada, pero por ahora ya subieron. No quiero que suba de vuelta, ya subió hace 15 días. Te subieron unos 10.000 pesos más o menos. Y yo pagaba 45 y ahora pago 52. 7 lucas. 7.000 pesos. No, pero no es mucho el aumento. Es mucha plata. Pero bueno. Más de un 10. ¿Y antes de En otros casos le 45 cuánto aumentaron pagabas? ¿Hace mucho? Pagaba hace el año pasado, diciembre, pagaba 32. ¿Qué es esto? ¿Un monoambiente? ¿Una casa? No, es un hotel con 2 piezas. Es como un hotel. es Un un hotel. departamento. Ahí sí. ¿En qué zona? Acá, Almagro. Bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Una consulta. ¿Alquilás? No. ¿Llegás a fin de mes? Sí, me rascuñando. ¿A qué te dedicas? Soy secretaria. Hola. ¿Y conoces a alguien que alquila, que Gracias a Dios no la deben estar pasando muy mal. más del 100%? Es complicado. Bien, muchas gracias, ¿eh? Vamos a preguntarle acá a la muchacha. Señor, ¿qué tal? Una consulta. ¿Llegas a fin de mes? ¿Llegas a fin de mes? Bueno, están un poco apurados. Señor, ¿alquila? Bueno. Señor, ¿alquilás? No, tengo mi casa propia. ¿Cómo? Casa propia. ¿Tenés casa propia? ¿Desde hace mucho alquilabas? Sí, alquilaba antes, casi un año. ¿Y llegás a fin de mes tranquilo? Y antes sí se llega, ahora no se puede. Ni por más que tenga casa propia. ¿Es casa propia y aún así no...? Aún así no llegamos. Muy bien. Ese es muy... ¿A qué se dedica? Construcción. Sí. ¿Trabajás todos los días? Todos los días, sí. Si no trabajas no llegamos a nada. Hay que trabajar sí o sí. Tengo familia. ¿Aguinaldo? Nada. Imagínate. Bueno, muchas gracias, señor. Un poquito picadas las preguntas también para Seguro, la señorita. ¿Qué tal? Una Bien, consulta. Facu, dale, ¿Alquilás las casas? ¿Alquilás tu vivienda? Sí, ¿Cuánto te están cobrando? 35, 35.000. ¿Qué es? ¿Un monoambiente? monoambiente. Ajá. ¿En qué zona? En Lomas del Mirador, La Matanza. ¿Te aumentaron este mes? ¿Te van a aumentar? Me van a aumentar en noviembre. ¿Sabes cuánto?
No, hasta ahora no. ¿Tenés miedo? ¿Estás ahí como Sí, la verdad que sí. pensando? Sí. No te dieron adelantos todavía. No, todavía no, porque no se sabe, viste, que cambia cada mes. Es así. ¿Y llegás a fin de mes tranquila? Sí, porque vivo sola, pero me imagino que alguien con familia no. La verdad, sí. Bueno, 35.000 pesos entonces. Muchas gracias. Vamos a seguir preguntando la variedad de los precios de la gente. Señor, ¿qué tal? Una consulta. Señor, ¿alquilan ustedes, alguno de ustedes alquila vivienda? Estamos trabajando, pa. Ah, ok, son de acá de trenes. Bien, Perfecto, bien. ¿no? Disculpe. Pero el tema es Son acá ese, ¿no? de El trabajadores de alquiler, trenes. cuánto Vamos a preguntarle aumenta, al cómo señor. aumenta, cómo hay que hacer ¿Qué para tal, tratar señor? de sobrellevar ¿Alquila eso. usted? No. No alquila. No. Ok, tiene casa propia, pero digamos, llega a fin de mes, tranquilo, con casa propia. Ahí nada más, soy jubilado. Ah, ok. ¿Qué cobra, la mínima o un poco más? Un poquito más, pero igual. Ahí. Estamos mal, Bien, estamos mal. bien. Con este gobierno es una porquería, ¿qué querés que te diga? Facu, Bueno, muchas gracias, señor. Facu, ahí lo tenías, jubilado, ese es otro problema, el tema de los jubilados. Ahora vamos a volver ahí, ya vamos a volver a ese lugar